bienvenidos a CNN Prime. Vamos a tener en momentos en estudio a la ministra de Obras Públicas para conversar sobre diversos temas de la contingencia. Obvio que le vamos a preguntar del plan de carreteras, ustedes lo están esperando, algunos ya salieron y se evitaron el taco. Bueno, para los que no y por el retorno va a ser uno de los temas evidentemente en la conversación, pero vamos de inmediato con los titulares. El CERVEL solicitó la disolución del Partido Comunes por faltas graves en la entrega de balances y rendición de gastos que se venían arrastrando desde el 2018. En respuesta, la colectividad aseguró que ya están trabajando en la regularización de la situación financiera. El partido va a presentar sus alegatos ante el Tricel. El mundo político y empresarial celebró en general el acuerdo del litio entre Codelco y SQM, con el cual el Estado chileno va a pasar a poseer el 50% más uno del mineral extraído en territorio nacional. Sin embargo, lo que fue calificado como un hito histórico por el presidente Boric también fue cuestionado por parlamentarios especialistas por el vínculo con Julio Ponce Lerú. La Corte Suprema condenó a Juan Emilio Cheire como cómplice en 15 homicidios en el marco de la Caravana de la Muerte, episodio La Serena, ocurridos en 1973. Por su irreprochable conducta anterior, el excomandante en jefe del Ejército va a cumplir la pena en libertad vigilada intensiva. Y en temas internacionales, la Confederación General del Trabajo en Argentina convocó a un paro para el próximo 24 de enero como protesta contra el decretazo y la ley ómnibus recientemente anunciadas por el presidente Javier Milei. La movilización va a durar 12 horas y contempla una marcha hasta el Congreso del país trasandino. Todo eso y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, peaje a 1.000 pesos, sistema 3x1 en rutas y fiscalizaciones. Además, ojo con eso, son algunas de las medidas de las autoridades que se implementaron por los miles de viajes que se van a realizar durante el fin de semana de Año Nuevo. Los detalles de este plan los tiene Colomba Eichholz en el siguiente informe. Se estima que 465.000 vehículos abandonen la región metropolitana durante el fin de semana de Año Nuevo, principalmente hacia el litoral central. También se esperan salidas masivas desde el aeropuerto de Santiago hacia destinos nacionales e internacionales. Esperamos que en las próximas horas y días salgan más de 380.000 personas a través de más de 8.500 buses que van a salir de la región metropolitana, lo que significa una disminución en términos de lo que fue el fin de semana pasado de Navidad. Más de 430.000 personas viajarán este fin de semana de Año Nuevo, tanto dentro del país como fuera del país. Es por esto que las autoridades implementaron un plan de contingencia que contempla medidas como el conocido peaje a Luca para el 29 y 30 de diciembre y la habilitación del sistema 3x1 para el 1 de enero. También se recomienda planificar los viajes, especialmente si son en dirección a Valparaíso, pues proyectan que 112.000 vehículos viajen a la región. Todos sabemos que en Valparaíso y Viña del Mar hay un momento donde ya nada se mueve, porque hay muchas personas, ahí evidentemente hay que ocupar los espacios públicos, así que el llamado es, si van al borde costero, prefieran hacerlo caminando, no con vehículos, dejar un vehículo un poco en los lugares establecidos y de aparcadero. Pusimos foco en seguridad vial, al COTES también, y aquí el llamado es a la ciudadanía, al autocuidado. Sabemos que hay también algunas situaciones que dan para que pueda haber consumo de alcohol, y el llamado es, si consume alcohol, no maneje, entregue las llaves y así cuidémonos entre todos y todas. Para velar por la seguridad de los viajes también se han desplegado equipos para realizar fiscalizaciones en terminales de buses y carreteras. Estamos desplegados prácticamente en todos los terminales urbanos y rurales del país, generando un foco particular en fiscalización. Y fiscalizamos 3 componentes. Uno, la documentación del vehículo, el adecuado descanso del conductor, todo lo que tiene que ver con condiciones de seguridad de la máquina y particularmente por parte de los pasajeros el uso del cinturón de seguridad. Si vamos a conducir es esencial mantener todas las precauciones y toda la atención en lo que estamos haciendo. No distraerse viendo el celular, no exceder la velocidad,
planificar los viajes con anticipación, también cuidarse, obviamente no consumir alcohol ni drogas si vamos a conducir, es esencial para poder salvar nuestra vida y la de los demás. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta antes de viajar es que los precios de los peajes para autopistas concesionadas serán reajustados a partir del 1 de enero de 2024, experimentando un aumento cercano a un 4,8%. El incremento tarifario, tal como fue publicado por todas las sociedades concesionarias, haciendo un 4,8% que corresponde a los 12 meses previos al mes de diciembre, o sea, es diciembre-noviembre del año anterior. Así que recuerde, no solo tiene que planificar para evitar congestiones por los miles de viajes que se realizarán este fin de semana, sino que también tiene que considerar el aumento del peaje para las autopistas si es que quiere viajar en auto. Y también es súper relevante, el gobierno dio inicio oficial a las obras de construcción de la autopista Américo Vespucio Oriente 2, el tramo que va a conectar las comunas de La Reina, Ñuñoa, Macul y Peñalolén. Va a tener una extensión de 5,2 kilómetros y 3 pistas por sentido. La obra está contemplada para ser finalizada el año 2028 y va a cerrar finalmente el anillo de Américo Vespucio, conectando al norte con la primera etapa del proyecto Américo Vespucio Oriente 1 y por el sur con la autopista Vespucio Sur. Es tremendamente importante que estemos reunidos acá para darle mayor calidad de vida a los habitantes de la ciudad. Tal como pasa también con la extensión del metro, con el teleférico bicentenario que estuvimos hace poquito viendo las obras en Huechuraba, me resulta tremendamente motivante el saber que grandes proyectos como este se concretan gracias a la colaboración público-privada. Y un proyecto como este, además, que en su momento PIC, lo conversábamos recién con la ministra, va a estar entregando cerca de 18.000 empleos directos. Nos acompaña aquí en el estudio la ministra de Obras Públicas, Jessica López. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ministra. Un gusto. Muchas gracias a usted. Ya vamos a hablar de esta autopista, pero antes, ministra, ¿cuántos autos se calcula que van a salir para Año Nuevo? Y además se deben mezclar algunos que se pueden quedar rezagados desde Navidad. Sí. ¿Cuál es el balance, primero, estimativo? 465.000 vehículos de salida. Ya. Efectivamente, esa es la proyección que tenemos. Esto se concentra en general en el día viernes en la tarde, mañana en la tarde, y el sábado en la mañana. ¿La peor hora, ministra, cuál es? La peor hora es entre 3 y 6 de la tarde de mañana y el sábado entre 10 y 2 de la tarde. Ya. Así que lo que se puede, es las horas que se pueden evitar, salir más temprano, más tarde que eso, va a ser más tranquilo el viaje. ¿Cuáles son las principales medidas? Si tuviéramos que hacer un resumen, ya mostrábamos algunas en la nota, pero ¿a qué hora es el peaje Luca y los cambios de vía? El peaje a Luca es el viernes, mañana viernes, durante la mañana. Ya. De 9 a 1 de la tarde, me parece. Claro, la idea es incentivar que a esa hora la gente que a esa hora la gente salga, y el sábado tempranito, antes de las 10. Antes de las 10, también es peaje a Luca. Y también tenemos peaje rebajado a la mitad para los camiones, de manera que se desplacen durante la madrugada del viernes y del sábado y no interfieran en el tránsito de vehículos, que es una forma bastante distinta de conducir. Perfecto. La paso ahora justamente entonces al tema, si hay atochamientos, efectivamente, ¿qué pasa? Siempre está la duda, ¿qué pasa si es que hay realmente atochamientos? Estamos hablando de atochamientos importantes en los peajes. ¿Se levanta o no se levanta la barrera? ¿Qué es lo que debiera pasar? ¿Qué dice la normativa? Porque una cosa es la normativa y otra cosa el espíritu después, como se negocia con las concesionarias. Bueno, ya no hay barrera. No, pues hoy día en todo general es puro es puro circular. Sí. Pero entonces, en general, no debiera pasar que se atochan los peajes. No queda ni uno en ninguna parte. Fuera de la región metropolitana queda. Eso le iba a decir yo. Sí. Y en el acceso sur a Santiago, que lo vamos a... Pero de igual manera, debiera en el fondo ser fluido, y en aquellos puntos ¿se levanta o no se levanta cuando hay algún problema? Es que no hay nada que levantar. No, le digo, me refiero en los lugares donde todavía hay cobro con caja. Bueno, les cuesta a las concesionarias levantarlo, pero eso debiera ser. Está establecido la longitud de la cola, en fin, una serie de cosas que hacen que las concesionarias tienen la obligación de levantar la barrera. Pero en general no ocurre y tendría que ser un incidente
que justo atoche ese momento, ya, pero en perfecto. general no ocurre. Vespucio 2, comienzan las obras, ya contábamos nosotros cuando terminan, que conectan, qué beneficios van a tener. Quiero preguntarle respecto sobre todo de la calidad de vida de las personas, cómo cambia con una obra de esta envergadura, y también qué le responde usted a quienes no son de la región metropolitana y dicen cuánto se hace en las otras regiones que no son la metropolitana. Bueno, en la región metropolitana va a ser un cambio bien significativo. Hoy día transitar entre los presidentes y Príncipe de Gales, que es el tramo que inauguramos hoy día con el presidente, inauguramos el inicio de obra. Sí. Es un tiempo de 30 minutos y cuando esta autopista esté lista en 5 años más, va a demorar 5 minutos. O sea, va a ser un cambio bien radical y sustancial. Sí. Así que pura buena noticia. Además, esto de que queda todo el anillo de Vespucio completamente a una autopista de alto estándar es un gran hito, creo yo. Ya. Respecto de regiones, en general estamos haciendo muchas obras en regiones, asociadas en primer lugar a la Ruta 5. La Ruta 5 es la columna vertebral, que es la ruta estructurante de nuestro país, y hay un conjunto de rutas transversales donde también hacemos muchos trabajos y hacemos nuevos proyectos, como por ejemplo la relicitación de la ruta del Itata, que es el acceso a Concepción. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Muy importante, muy importante. O el proyecto que se ha demorado un poco, pero tenemos que hacer en el próximo, el 2024, pero es la licitación de los accesos a Valdivia, norte y sur. Sí, y ya le voy a preguntar de un par de cosas de las demoras y la ejecución, pero antes, se anunció hace poco el teleférico entre Ciudad Empresarial, por decirlo, en el fondo Huechuraba y Providencia, digo, para nombrar las comunas. La pregunta es, ¿eso va a ser subsidiado o no? Porque va a estar incorporado dentro del sistema de transporte. Así es. ¿Va a haber un subsidio del Estado? ¿Se sabe cuánto va a costar? No se sabe exactamente cuánto va a costar ese tramo, el tramo del teleférico. Hay una mesa de trabajo con el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte es el que administra el transporte público de nuestra región y de nuestra ciudad, y por lo tanto ahí se va a resolver cuál va a ser la tarifa, pero va a estar integrado en términos de que van a regir las mismas normas que si yo tomo el metro y me bajo y tomo un bus, es gratis, en fin, ese tipo de cosas. Ahora, una pregunta, cuando se decide una obra, hay otra que no se hace, digamos, o sea, se prioriza. La pregunta es, suena y se ve súper bonito, súper vistoso lo del teleférico, no se lo voy a negar, no solo como transporte, sino como turístico y todo lo que usted quiera. Pero uno se pregunta también qué rentabilidad social tiene, ¿por qué se decide hacer eso? ¿Es solo porque es vistoso, es bonito, luce? ¿O tienen un cálculo de la rentabilidad social que genera una obra de estas características? Bueno, primero, todas las inversiones y todos los proyectos de obra pública pasan por nuestro Sistema Nacional de Inversiones. Claro, por eso le pregunto yo. ¿Cómo se evalúa? ¿Qué dice? ¿Por qué esta sí está? Se evalúan los ahorros de tiempo de la población, la integración territorial también. Aquí, por ejemplo, en Ciudad Empresarial trabajan y van todos los días 30.000 personas, que hoy día lo hacen en auto o en bus, y que en la medida que puedan irse en el teleférico van a ahorrar 30 minutos al menos de viaje en cada sentido. Es aparte que es bonito y fancy, qué sé yo, es completamente inocuo en términos del tema ambiental, digamos, eléctrico. Tiene una capacidad de transportar en los horarios peak 3.000 personas en cada sentido. Entonces es un medio de transporte bien efectivo también y que se integra bien al resto del transporte público. La gente que vive en Huechuraba y viene a trabajar a la capital digo yo, a Providencia. Sí, se entiende. También van a tener un ahorro bien importante de tiempo. Yo no me quiero enemistar con las personas de Huechuraba, pero se lo pregunto porque, claro, uno piensa en otros lugares tal vez se necesita más, o sea, cuando estamos pensando, no sé, lugares que tienen una barcaza para trasladarse, u otras regiones que no son la metropolitana, también justamente por eso se lo preguntaba, pueden sentir, bueno, y nosotros, ¿por qué no? La paso a otro tema. Pero espérate, a ver. Tenemos teleférico Alto Hospicio. Alto Hospicio Iquique, que es súper importante y tiene una rentabilidad social tremenda. Por eso digo, porque ahí grita el proyecto que tiene una rentabilidad social. Y vamos por él. Sí. Lo que pasa es que el teleférico bicentenario se ha demorado mucho tiempo también. Sí, no, está bien, pero me refiero a que el otro es evidente que tiene una rentabilidad social, o sea, el que lo discuta está ciego, digamos, pero en este otro uno podría tener dudas de si no habría que priorizar otras cosas, sobre todo cuando ni siquiera se sabe cuál sería la tarifa.
Ministra, le pregunto, ¿cuánto suben los peajes? Usted ya ha hablado a esto, el año pasado fue súper tan alta el alza. Fue más de 13%. Más de 13% en total. Y se dividió en dos cuotas. Ya. Sí. ¿Cuánto suben los peajes este año? Este año 4,8%. Es desde el 1 de enero. Eso, desde el 1 de enero, sí. Ya. Y la pregunta siempre es, para que usted le explique a quienes nos están viendo tras de las pantallas en CNN Chile, ¿las alzas de los peajes se calculan solo por IPC o IPC más un factor X? Hoy día es por IPC. ¿Solo IPC? Sí. ¿Por qué es hoy día? Porque antes había un reajuste real anual que se eliminó. Y hoy día es solo el reajuste por la inflación. Ya, y va a ser en un paraguaso de un paraguaso 4,8%. Ya, igual es harto. Sí. Sí, sobre todo para los que lo tienen que pagar completo y que no tienen beneficios como tienen los transportistas en otros ámbitos, con el diésel, por ejemplo. Sí. Sí, pues, ministra, sí, eso es una realidad, ¿no? Ya quisiera preguntarle, porcentaje de ejecución. Cuando usted asume, me puede corregir si no es así, pero en marzo del 2023, como ministra de Obras Públicas, su ministerio, el que usted encabeza, tenía una ejecución del 9,9%. Entiendo que octubre iban en 47,9%. Con lo importante que es este ministerio, quisiera preguntarle, ¿van a cerrar el año con qué porcentaje de ejecución? Porque usted se había puesto una meta. Vamos a cerrar con más del 99%. Más del 99%. Hoy día estamos en 98, un poquito más de 98, así que vamos a cerrar con 99 y aquí ocurre algo que es, cuando uno mira la ejecución presupuestaria del Ministerio, 10 años, siempre se produce que al inicio del año, en enero, prácticamente no hay ejecución, que no significa que no se estén haciendo las obras, solo que no hay devengo del gasto, digamos, y en diciembre una cantidad enorme. Este año estamos procesando alrededor del 30% del presupuesto en el mes de diciembre, por eso vamos a cerrar con 99 y más. Ministra, como justamente hemos tenido experiencias en que a veces por derechamente corrupción, otras veces por intentar apurar ejecución de obras, hemos terminado viendo casos como el caso Convenios, en el cual se mezclan hartas cosas. Esencialmente hay un tema de corrupción, me parece evidente, así lo ha reconocido hasta el propio presidente y es transversal esa opinión. Yo le pregunto, ¿no nos vamos a encontrar en el Ministerio de Obras Públicas con algo de esas características, no? No nos vamos a encontrar con nada de eso. No. Seguro. ¿Y los controles para la ejecución de las obras y la adjudicación de ellas realmente tienen un chequeo que no tiene estos forados, estas falencias que después se dice, pucha, es que en verdad habían problemas de ejecución, que habían problemas de fiscalización, que la forma en que se adjudicaban las obras? ¿No nos vamos a encontrar con eso? No nos vamos a encontrar con eso. En general, decir que el 96% del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas se ejecuta a través de empresas privadas, con procesos de licitación que están estructurados, aprobados, se toma razón prácticamente de cada asignación de obra que se realiza. Es un proceso algo burocrático, pero por parte de Contraloría. En muchos casos sí. Es muy seguro. De repente un poco irritante lo seguro que es, pero estamos ahí con privilegiando el buen uso de los recursos. Eso hace que de repente nos demoremos un poco. Por ejemplo, hemos tenido unos años bien complicados. Después de la pandemia vino este exceso de demanda, la inflación, quedamos fuera de rango, se movieron los precios de materiales de la construcción de manera bien importante y llegamos a tener 170 obras abandonadas. Esto es un drama para nosotros. ¿Abandonadas por la empresa privada? Así es. ¿Entre qué años? En 22, 23, 21, 22, 23. ¿Y las pueden abandonar cuando suben los costos más allá de lo establecido? Cuando las empresas quiebran. Ah, bueno, por quiebra. Por quiebra. Y retomar uno de esos procesos es largo. Y largo, digo, un año o más. Entonces, ¿por qué? Porque hay que hacer procesos bien estructurados de valorar exactamente en cuánto quedó la obra, llamar a licitación nuevamente. Entonces, es un proceso bien estricto que tenemos que cumplir. Las normas medioambientales, ministra, y los procesos de evaluación en nuestro país son también de alguna manera un factor que ralentiza el desarrollo de la obra pública. Bueno, lo que yo creo es que los procesos de evaluación ambiental son bien apropiados. Tenemos que hacer estudios bien sólidos y profundos respecto de los impactos que las obras que proyectamos hacer tienen.
Y lo que sí tenemos hemos participado, el Ministerio ha participado también en la propuesta para la revisión de la ley de medio ambiente, que cambia también parte de los procedimientos, agiliza, elimina el comité de ministros, en fin, un conjunto de cosas que después de hartos años ya de aplicación se ha visto que se puede agilizar ese proceso, así que estamos en eso y yo espero que sea exitoso. Pero usted ha tenido ciertos roces también con la ministra Rojas respecto de punto de vista de cómo abordar ciertas materias. Por ejemplo, el 11 de agosto pasado, en el tema de la sustentabilidad y cambio climático, este consejo, y respecto específicamente, me refiero porque es un consejo con hartos ministros, estaba usted, del área marina costera protegida de múltiples usos birregional del archipiélago de Humboldt, así se llama para darle el nombre completo, en la región de Atacama y Coquimbo. Usted ahí cuando salió a explicar su punto de vista y las divergencias que había tenido en el consejo, usted dijo que no se había considerado, en el fondo, cuando se aprobó esta zona de protección, las obras del Ministerio de Obras Públicas. Y sus palabras fueron que debiera la propuesta de ampliación consideraba excluir un conjunto de zonas que el MOP pidió excluir. Entonces, por eso le digo, si realmente hay 100% de sintonía en los procesos de evaluación y si hay o no finalmente roces, como se ha dicho entre usted y la ministra Rojas. Le apuesto que me va a decir que no hay ningún roce. No hay roce con la ministra Rojas. Lo que pasa es que tenemos una experiencia de vida totalmente distinta. Ella es una climatóloga que por cierto es líder mundial, en fin. Yo me he dedicado a otra cosa, a la gestión de empresas y de negocios. Entonces tenemos aproximaciones distintas, pero las dos estoy segura que estamos convencidas de que es posible y que es necesario hacer el desarrollo de Chile a partir de las dos cosas en conjunto. Y respecto del punto específico que usted me comenta, le podría comentar otros. No quiero meter cizaña, pero le podría comentar otros también. Pero ya, respecto de ese, por ejemplo, lo que hace el Ministerio siempre, los equipos del Ministerio, es chequear qué obras están consideradas en realización o por realizar por parte del Ministerio en la zona que se va a declarar de protección y asegurarnos de que eso queda bien resuelto. Entonces mi punto no fue ese, mi punto es que cuando uno declara una zona de protección, el impacto que tiene en todo el territorio es grande y nosotros como Estado de Chile tenemos la obligación de hacer algo ahí. Entonces, si ahí no se va a poder poner una explotación minera, bueno, entonces el Estado tiene que entrar con recursos y proyectos a asegurar que esa zona se va a poder desarrollar. Ahí vive gente, ¿no? Ahí tiene que haber desarrollo productivo de distinto tipo, turístico, comercial, lo que sea, y por lo tanto mi punto es que nuestra mirada tiene que ser más grande en términos de que consideremos obras y proyectos y actividades de mitigación para las zonas que son aledañas a las zonas protegidas. Entonces, en ese sentido, sí falta un poco de mirar, no solo con la mirada medioambiental, me dice usted, sino que también de alguna manera, no sé cómo explicarlo, pero le entiendo que es como compensar en actividad pública lo que no se va a poder desarrollar en actividad privada productiva. En ese caso, por ejemplo, ¿eso es? Sí, en ese caso, por ejemplo, el Ministerio de Economía tiene un conjunto de actividades para desarrollar la actividad productiva en esa zona. Nosotros como Ministerio, en la medida que, por ejemplo, pavimentemos más caminos de lo que teníamos contemplado, vamos a ayudar a que esa sea una zona que se pueda desarrollar más fácilmente. Entonces, ser proactivos en un plan que apoye el desarrollo de una zona a la cual le estamos restringiendo en cierta medida el uso del borde costero es importante. O sea, tienen que ser un poco más proactivos. Sí. Ya. ¿Cómo tomó usted cuando en la campaña, pero después ya asumido como presidente, el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, dijo que querían hacer obras públicas a la chilena? Usted mismo me completa la frase. Bueno, y después dice a la Suiza en respecto a ciertos resguardos y no sé qué más, pero a la chilena, que es un modelo que él ve. Es un modelo. Eso, ¿cómo toma usted esas palabras del presidente Javier Milei, siendo de ideologías muy distintas al presidente Gabriel Boric y siendo además que también sería un punto distinto en su momento el que planteaba y el que comienza a impulsar esto más fuertemente, que es el expresidente Ricardo Lagos, en su momento también con hartas diferencias con el actual mandatario? El presidente Frey también. También el presidente Frey, es verdad. Lo que pasa es que era ministro de Obras Públicas primero el expresidente Lagos, claro. Entonces claro, como que se le ve como muy impulsor de esta cosa de las concesiones. Es que cuando uno mira la Pero ¿cómo toma usted primero que se lo diga, que Javier Milei, el presidente de Argentina, diga aquello? Lo que pasa es que a mí me parece bien, porque yo creo que es una
herramienta muy práctica y muy útil para los países, y ese ha sido lo que ha sucedido en Chile en los últimos 30 años. Este año se cumplen 30 años del inicio del programa de concesiones en Chile, de obra pública. Y a lo largo de estos años se han desarrollado obras por cerca de 30.000 millones de dólares, que no hubiéramos podido desarrollar si no tuviéramos ese programa, porque lo que hace esto es ponernos recursos por parte del sector privado en forma complementaria al presupuesto que nosotros tenemos y que otros ministerios tienen. Son obras que pagamos después todos los chilenos que las usamos. Así es, en el caso de las carreteras. Cuando concesionamos hospitales, por ejemplo, es el Estado el que paga, pero entonces ha sido una herramienta muy significativa para el desarrollo de Chile. ¿Están dispuestos a ayudar a Argentina si les piden asesoría? Por supuesto. Por supuesto, o sea, usted está dispuesta a asesorar al gobierno de Javier Milei si se lo pide. No como ministra, pero sí. No, pero como ministra se lo van a tener que pedir. Pues. Bueno, sí, estamos dispuestos porque creemos que es un modelo que ha funcionado bien, es un orgullo, yo por lo menos lo siento como un orgullo lo que hemos hecho con eso a lo largo de los años. ¿No le han pedido todavía asesoría? Tuvimos una conversación con el embajador Viera Gallo respecto de la posibilidad de contar nuestra experiencia, y obviamente eso lo hemos hecho en muchos países a lo largo de los años, no yo, gente que ha estado en el ministerio antes, así que cómo no hacerlo ahora, naturalmente. ¿Y eso quiere decir que de alguna manera conversaron o le pidieron alguna información al embajador Viera Gallo? O sea, o le manifestaron algún interés. No sé esos detalles. Cuando el presidente Milei hace esa declaración, entonces uno lo acoge como una oportunidad. Ahora, me imagino que también, habiendo aprendido en el camino, porque en su momento cuando esto comienza, las condiciones no fueron con todos los resguardos respecto a los privados, ni de abandono, ni de tarifas, y claro, hubo también que aprender de aquello porque habían condiciones reconocidas por los propios impulsores de este sistema demasiado ventajosas para los privados. Bueno, hemos avanzado, han cambiado la estructura de los contratos, hoy día se estructuran de manera diferente. Siempre hay cosas que mejorar, los sistemas para definir las controversias, los reclamos que tienen las sociedades concesionarias, en fin, ha cambiado mucho y creemos que también es el momento para darle otra mirada y mejorar aún más nuestro sistema de concesiones. Tengo dos preguntas para cerrar. Lo primero es, se ha hablado bastante que se habló, si es que ganaba el apruebo, era más probable y más inminente un cambio de gabinete, y si ganaba, como ganó finalmente, el en contra o rechazo, como se quiera decir, a la propuesta constituyente, que iba a esperar un poco más. Y algunos dicen que se puede aparecer marzo. ¿Usted cree que va a sobrevivir a un cambio de gabinete, ministra? Porque su nombre y también el de la ministra Maysa Rojas y otros han sonado, y usted lo tiene que haber visto, si no, estoy solo replicando lo que ha salido en la prensa. Bueno, yo quisiera sobrevivir, pero esas son cosas que resuelve el presidente, naturalmente. Lo que uno tiene que hacer es hacer la pega nomás con toda la energía, y en el ministerio hemos estado en eso, así que tranquila. Lo otro que le quiero preguntar es algo que no depende del presidente de la República, pero que sí afecta a otro compañero de gabinete, que es el ministro Carlos Montes, porque además están en carteras que tienen que ver con ejecución, que tienen que ver con desarrollo de obras, es cierto, pero que han vivido momentos y etapas bien distintas. Pero también se ha mencionado que su nombre podría salir, o bien, depende de lo que pase con la acusación constitucional, que ahí no se iría, sino que lo irían, digamos, como se dice más popularmente. Entonces yo quiero preguntarle, ¿cómo ha visto usted el proceso que ha vivido el ministro Carlos Montes, con todo lo que ha pasado con el caso Convenio, ahora con la acusación constitucional, con gente diciéndole a usted debería haber dado un paso al costado, no complica al presidente? ¿Cómo ha visto lo que ha vivido Carlos Montes, usted como compañera de gabinete? Bueno, lamento lo que le ha pasado porque ha sido súper duro, pero lo veo, sobre todo el último mes, muy activo en lo que el presidente le encargó. Y que ha sido su dedicación a full durante el tiempo que él ha estado como ministro, que ha sido en la generación de viviendas. Entonces él ha estado súper activo y yo lo veo en eso cada día, entregando propiedades, títulos de propiedad, llaves en distintos puntos del país. Así que me alegro por eso, creo que ha estado muy bien. ¿Sí? ¿Y qué le parece su actuación en el caso Convenios, y también qué le diría usted a la oposición respecto a esta acusación constitucional? ¿Qué le parece la acusación constitucional contra el ministro? No me siento muy calificada para estar diciendo nada sobre eso, más que abrazar al ministro Montes, mi compañero de partido además, y verlo feliz de que está impulsando todas las obras que está haciendo, y ha sido muy exitoso, yo creo. ¿Usted
¿Cree que él ha dejado de cumplir la ley, ha infringido la Constitución o las leyes? No, no creo. O sea, ¿no le parece justificada la acusación? No, no me parece. ¿No le ve fundamento alguno? Bueno, no soy abogado, no tengo idea de eso, pero así de corazón no me parece. Ministra, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime con agenda abierta, balance además de final de año. Gracias. ¿Primera mujer que fue presidenta? No, fue la primera mujer presidenta del Banco de Estado. Ah, sí, eso sí. Ah, ya, pues eso lo estaba preguntando. Que pensé que me iba a decir primera mujer ministra de Obras Públicas. No. Loreto Silva fue primera. Exactamente, lo tengo súper claro. No, pero primera mujer presidenta del Banco de Estado. Sí. Eso sí. Siempre importante las que van rompiendo ciertos techos de cristal que aún permanecen. Sí, muchas gracias, ministra. Vamos a seguir avanzando en otras materias. El gobierno confirmó que presentará indicaciones para regular las condiciones para obtener una pensión de gracia. Todo esto tras los cuestionamientos que surgieron por un hombre que la recibe y que fue condenado por saquear un supermercado durante el estallido social. De ello nos va a contar en su informe Belén Saldías. Las críticas al gobierno parecieran no cesar y es que ahora se sumó un nuevo capítulo, los cuestionamientos por la otorgación de pensiones de gracia en el marco del estallido social a personas con condenas. Un caso en particular encendió las alertas. Se trata de Andrés Fiuca, de 42 años, quien fue condenado por saquear un supermercado en octubre del 2019 y a quien, pese a que se le incluyó en un parte policial, nunca se habría acreditado su calidad de víctima. No nos parece justo que sigan pagando con recursos de todos los chilenos mensualmente y de por vida una pensión a delincuentes. Desde la Comisión Investigadora, en uno de los informes que se vota la próxima semana, también sugeriremos al gobierno reevaluar esas pensiones de gracia y dejarlas sin efecto. Creemos que es lo justo, no hay justificación alguna para eludir esa responsabilidad. Nos parece que una persona no pierde la calidad de víctima por haber cometido un delito. Una persona que sufrió la violación de sus derechos humanos de parte del Estado no pierde esa calidad. Sin perjuicio de aquello, hemos visto casos que han sido groseros y me parece de todo sentido analizar, no solo en este caso, sino que en los casos en general, las condiciones de mantención de una pensión de gracia. En total son 418 víctimas de hechos cometidos por agentes del Estado durante el estallido social que actualmente reciben una pensión de gracia, la que es patrocinada con fondos aprobados por el Ejecutivo. De estos, 40 personas tienen antecedentes penales. Sin embargo, el gobierno argumentó que dentro de la normativa no es una exigencia pedir informes penales y que se hacían en base a documentos del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pese a esto, anunció el ingreso de indicaciones para regular la entrega de este beneficio estatal. A partir de los hechos, nos parece que ese procedimiento evidentemente tiene falencias y que por tanto es razonable y necesario que la autoridad pida los antecedentes penales. Primero, por eso vamos a presentar una indicación a un conjunto de mociones parlamentarias que están en la Cámara, indicación del gobierno, para establecer por ley la obligación de previo a entregar una pensión de gracia, tener a la vista los antecedentes penales de las personas. La segunda indicación es para entregar una facultad para revocar el beneficio, cuestión que no existe en la normativa actual, siempre y cuando la persona incurra en conductas que justifiquen esta acción. Iniciativas que, si bien fueron valoradas, no estuvieron exentas de cuestionamientos y llamados de atención. Me parece muy bien lo que ha señalado el subsecretario en torno a poder enviar un proyecto para quitarle la pensión a personas que tienen antecedentes delictuales. Pero es contradictorio porque el mismo presidente de la República otorgó estas pensiones. No conozco las indicaciones del Ejecutivo, por lo tanto no puedo opinar sobre ellas. Sin embargo, creo que frente a este tema hay que considerar primero recomendaciones internacionales en relación a los derechos humanos que dicen de que la reparación que deben realizar los estados por violar los derechos humanos debe ser sin discriminación. Pese a los anuncios del Ejecutivo, la bancada de diputados de Renovación Nacional presentó una reforma constitucional para dejar sin efecto las pensiones de gracia otorgadas por el INDH en el contexto del estallido social de quienes tengan antecedentes penales y que extienda las otorgadas en otros casos solo por 2 años. El gobierno por un lado nos pide un pacto fiscal y por el otro regala la plata de todos los chilenos con acreditaciones cuestionables por parte del INDH y pagos de por vida a sujetos que no precisamente estaban en el marco de una velatón y además sufrieron lesiones leves. Los chilenos no tienen por qué pagar con sus impuestos las pensiones a sujetos que en muchos casos hicieron un grave daño a nuestro país. Es que además esta no es la primera vez que ocurren cuestionamientos por las pensiones de gracia. En septiembre de este año se conoció que este beneficio estaba siendo entregado a Juan Villalobos, quien se encuentra prófugo de la justicia y quien ha recibido un millonario monto por parte del Estado.
Dos hechos que obligaron al Ejecutivo a estudiar acciones que debieran concretarse durante las próximas semanas. Y la coordinadora Arauco Malleco respondió a la ministra Camila Vallejo y aseguró que no van a dialogar en las actuales condiciones. A través de las redes sociales, la CAM señaló que no puede haber diálogo con militarización del Gualmapu en defensa de las forestales, con represión a los que luchan por la tierra y menos cuando hay presos políticos mapuche en huelga de hambre con condenas injustas. El mismo texto agrega: la resistencia no es terrorismo. Esto se da luego de que la vocera de gobierno dejara abierta la posibilidad de conversar con la agrupación mapuche, pero sin pistolas sobre la mesa. Palabras que se dieron luego de la propuesta planteada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y específicamente por la presidenta de este organismo, que consideró necesario establecer una mesa con todos los actores del sector. Diálogo político hay. El presidente constituyó una comisión de paz y entendimiento. Hay comisionados llevando adelante ese diálogo político que busca justamente responder a la deuda profunda que hay en la macrozona sur con el pueblo mapuche. Pero en materia de organizaciones que se dedican a cometer delitos, se aplica el Estado de Derecho. Nosotros vamos a seguir con la estrategia de fortalecer las instituciones para desarticular organizaciones criminales que llevan adelante delitos violentos en la macrozona sur. Y atención con lo siguiente, porque el Servicio Electoral solicitó la disolución del Partido Comunes por infracciones, comillas, graves y reiteradas, vinculadas a más de 142 millones de pesos que no han sido rendidos. Una crisis derivada de la investigación por inconsistencias en la rendición de la ex candidata a gobernadora Karina Oliva. La nota es de Estefanía Bustamante. Prácticamente vacía quedó la sede de Comunes cuando la directiva se enteró de la noticia. Finalmente, el Servicio Electoral pidió la disolución del partido por faltas graves y reiteradas. Por requerimiento unánime del Consejo Directivo, ha presentado en el Tribunal Calificador de Elecciones una denuncia por infracciones graves y reiteradas del partido político Comunes, solicitando la disolución de la colectividad. Incumplimiento de las instrucciones, error en las fechas para presentar balances financieros y ausencia de contabilidad detallada son algunas de las faltas. Hay montos no rendidos ni reintegrados por más de 142 millones de pesos, una deuda que tenía a Comunes en búsqueda de una salida. No estamos de acuerdo con la solicitud del Consejo del CERVEL de disolver el partido y vamos a hacernos parte del proceso haciendo alegato ante el Tribunal Calificador de Elecciones, presentando los antecedentes de todo lo que nosotros hemos colaborado y también presentado. Responsabilidad de una crisis heredada, dicen en Comunes. Es que todo se originó con la investigación del delito por fraude de subvenciones que en 2021 dejó imágenes como las del allanamiento a la sede del partido. Un duro golpe en el que la Fiscalía detectó inconsistencias en la rendición de la campaña de Karina Oliva, quien desde hace solo días está con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional por este caso. Vamos a poder demostrar que cada una de las cosas que se nos han querido imputar no son ciertas, que son algunas imprecisas, que otras hay de manera clara y evidente confusión en roles incluso, pero eso va a ser materia de todo este proceso. Proceso que corre en paralelo a otra discusión, la de iniciar un partido único con la fusión de Comunes, Revolución Democrática y Convergencia Social, un camino que estaba despejado hasta ahora y que esperaban concretar antes de junio del próximo año. Nosotros desde el Frente Amplio hemos seguido trabajando y lo vamos a seguir haciendo, los tiempos lo hemos coordinado con el CERVEL y ahí hemos estado avanzando en el proceso de unidad del Frente Amplio, donde la militancia de las distintas orgánicas que componen el Frente Amplio vamos a seguir siendo partícipes de esto y antes de julio, como lo definimos con el CERVEL, vamos a llegar a una definición. Yo espero que primero tener claridad de lo que está resolviendo el CERVEL y también, lógicamente, si hay algo que aclarar, yo espero que siempre actuemos con esa línea. La misma línea que aplicó en la reciente crisis de Revolución Democrática, que a momentos estancó el diálogo por el partido único, un llamado al que también se ha hecho partícipe el presidente Gabriel Boric, en un año en el que sus coaliciones han tenido el camino cuesta arriba. La lección que podemos sacar del plebiscito del pasado 17 de diciembre y también de este hecho es que tenemos hoy día un sistema político que propende a la fragmentación, en donde tenemos una facilidad excesiva para la creación de nuevos partidos políticos. Claramente hemos sido testigos de hechos
que involucran a ese partido que no le hacen bien a la política en general. ¿Los van a citar a la moneda? ¿Van a conversar con el presidente del partido? Esto es un tema que se resuelve en el ámbito de los partidos y por tanto no en el ámbito del gobierno. Muchas gracias. Ámbito que será analizado este viernes en una reunión telemática entre los partidos del Frente Amplio, mientras que Comunes sigue a la espera de una respuesta formal del CERVEL para finalizar los procesos de rendición. Diversas han sido las reacciones tras el anuncio del acuerdo entre Codelco y Sokimich para la producción y explotación del litio. Si bien en el oficialismo respaldaron la iniciativa, algunos recordaron que el juicio oral en torno al caso SQM sigue en desarrollo. Los detalles con Francisca Cárdenas. Caché que la ministra Vallejo está haciendo un live con la ministra Aurora Williams. Ese era el ánimo del presidente Gabriel Boric tras el anuncio de la asociación público-privada entre la Corporación Nacional del Cobre Codelco y Sokimich para extraer litio en el salar de Atacama, acuerdo que fue calificado por el mandatario como un hito sin precedentes. Cumplimos con asegurar la participación del Estado en la extracción del litio en el salar de Atacama, misión encomendada a Corfo y Codelco, en tan solo 8 meses. Este encargo no era sencillo y como era previsible, hubo quienes alzaron la voz y afirmaron categóricamente que era preferible dejar la explotación del litio en manos privadas. Acuerdo que permitirá una mayor participación del Estado en la explotación y producción del litio tras la solicitud del gobierno para que la Corfo encontrara una fórmula que permitiera un rol más protagónico de la empresa estatal como parte de la Estrategia Nacional del Litio. Acá se está produciendo una nueva era. La verdad que yo me atrevo a señalarlo de esta manera. Las fórmulas que se usan tradicionalmente en minería hoy día cambian. Hoy día la asociación público-privada ya es clara, es evidente, pero por otro lado también desarrollar minería incorporando temas ambientales. Un anuncio que no ha estado libre de críticas, porque llega a recordar el escándalo que remeció a prácticamente todo el espectro político chileno con el financiamiento ilegal proveniente de SQM y la querella contra contribuyentes por boletas falsas emitidas a la minera no metálica. Lo primero es que siempre es sorprendente que Ponce Lerú, un personaje que siempre aparece en Chile, y es positivo, sí, de otro punto de vista, que finalmente primó el pragmatismo en el gobierno, es decir, una alianza público-privada que dé garantías de que la explotación del litio va a traer beneficios para el país. Creo que un acuerdo con Sokimich deja más dudas que certezas, particularmente si consideramos primero el origen espurio por el cual Julio Ponce Lerú obtiene la propiedad de Sokimich durante la dictadura civil-militar, pero más que todo viendo la crisis política que esta empresa generó en los últimos años. Postura que si bien comparten en el Frente Amplio, no ha sido replicada por quienes respaldan los dichos del presidente Boric, muy distintos a la postura que tenía sobre SQM cuando era diputado. Una duda razonable de que hay más gente involucrada y que por lo tanto lo que corresponde es transparentar absolutamente. El hecho de que se haya concesionado desde un inicio un recurso natural tan importante con cero incidencia por parte del Estado, una empresa privada, ¿cierto? Obviamente que es cuestionable y eso se mantiene. El tema es que hay que hacerse cargo de esa situación hoy. El Estado no puede mirar por afuera cómo se sigue explotando un recurso que es de todos los chilenos y chilenas. Si uno revisa las declaraciones históricas de quienes hoy día nos gobiernan, uno se encuentra con una cantidad de sorpresas impresionantes respecto de todo, respecto del litio, de Codelco, respecto al estado de excepción. Un caso que surgió el 2015, que sigue en pleno desarrollo, porque en febrero de este año se inició el juicio oral de la investigación, donde el Ministerio Público actualmente está recibiendo las pruebas, lo que podría tardar años. ¿Cómo va el juicio? Lento. ¿Lento? Pero avanzando. ¿Para cuánto tiempo tienen aproximadamente? No se sabe todavía porque es mucha prueba. Bastantes meses que quedan aún por rendir pruebas y obviamente después le corresponde a la defensa también su oportunidad de rendir la prueba. La sociedad común entre SQM y Codelco se materializará a partir del 1 de enero de 2025. Si bien La Moneda destacó la participación de las comunidades, el Consejo de Pueblos Atacameños llamó a que se incluya una consulta indígena y a actores Viene ya el fin de semana, estamos casi en el fin de semana de fin de año y por lo tanto, más importante que nunca,
revisar el pronóstico del tiempo y para eso tomamos contacto con José Miguel Mardones desde el estudio de CNN Tiempo. Muy buenas noches, saludamos a toda la audiencia de CNN Prime desde el estudio de CNN Tiempo. Estamos preparando un nuevo capítulo luego del noticiario para actualizar el pronóstico, no solo pensando en el día de mañana, sino también con el objetivo de hacer la proyección para el fin de semana largo que tenemos por delante. Este día jueves fue gris en gran parte de la zona central, muy nublado, una jornada que muchos catalogaron incluso de otoñal o derechamente invernal. ¿Qué pasará el día de mañana? Vamos a hacer una primera aproximación con los mapas de CNN Tiempo que llegan a nuestro estudio y nos permiten hacer un recorrido de norte a sur. Vamos a comenzar precisamente en el norte para contarles que la Alta de Bolivia no da tregua en ese territorio. Desde Visviri y hasta la mitad norte del interior de Antofagasta, las tormentas se activan en horas de la tarde de este último viernes de 2023. La nubosidad costera cubrirá el norte grande y aunque se disiparán, el cielo volverá a cubrirse durante la tarde gracias a las nubes proyectadas por la Alta de Bolivia que hablábamos al comienzo. Bueno, otro tema, en el centro del país, por ejemplo, la corriente en chorro se mantiene cruzando dicho territorio y la nubosidad va a disminuir sobre el cielo de la zona central, aunque hay probabilidad de que se formen nubes en el sector cordillerano, eso sí, del centro norte y aporten chubascos débiles, sector cordillerano particularmente cuando hablamos de chubascos. Bueno, las altas presiones dejarán pocas nubes sobre el sur del país y la temperatura vuelve a aumentar en ese territorio. La cuña de altas presiones y el prefrontal previsto sobre la Patagonia contribuirán para el aumento de las temperaturas durante el viernes, luego del avance de la masa de aire frío presente en la zona austral. El frente llegará en horas de la noche de mañana viernes y las precipitaciones se centrarán apenas sobre la región de Magallanes. Vamos a profundizar, por supuesto, más adelante en CNN Tiempo. Y luego de los mapas vamos a hacer una proyección rápida de la zona centro, el centro sur y la región metropolitana. Todo el detalle más adelante en CNN Tiempo. Pero ya les decía, fue un día jueves gris con cielo cubierto en gran parte de esta zona. ¿Qué pasa el día de mañana? Vuelve el sol, por ejemplo a Quillota, La Calera, Villa Alemana, Limache o San Pedro, con una máxima entre los 26 y los 28 grados. Si bien vuelve el sol, las temperaturas no suben tanto, al menos en los valles de la región de Valparaíso, porque en el sector cordillerano los Andes y San Felipe van a sobrepasar el umbral de los 30 grados con cielo completamente despejado. En la costa, 21 grados para el puerto de Valparaíso, 22 a 23 en Viña del Mar y Concón, nubes matinales y luego cielo parcial. Y hacia el otro lado, el otro puerto de la región de Valparaíso, San Antonio, Cartagena, Santo Domingo, entre los 20 y los 21 grados con nubosidad parcial y viento de hasta 40 kilómetros por hora. Misma velocidad del viento en playas, en la costa de la región de O'Higgins, 20 grados para Pichilemu con una mínima de 13, nubes matinales y hacia la tarde cielo despejado. Rancagua, 28 y 11 son las extremas, también con cielo despejado, pero pese a que regrese el cielo despejado, que regrese el sol con fuerza, la temperatura no va a sobrepasar los 30 grados en la capital de O'Higgins y muy probable que tampoco la sobrepase en los valles cercanos de dicha región. Lo vamos a seguir actualizando. Vamos ahora al centro-sur, región del Maule, región del Ñuble, región del Biobío, lo vemos ahora en CNN Tiempo, 30 grados para Curicó, 29 en Talca, cielo completamente despejado, entre 19 y 20 en la costa del Maule, Constitución y Cauquenes, también con cielo despejado. Y en Chillán, altas temperaturas, 31 a 32 en la capital del Ñuble. ¿Qué pasa hacia Concepción o Talcahuano? Nubes matinales, nubosidad parcial, todo eso en la mañana y hacia la tarde tiende a despejar, pero la verdad es que las nubes no se van a ir por completo en la capital del Biobío. 20 y 11 las extremas en Concepción, 31 hacia Los Ángeles, atención, alta temperatura. Y antes de terminar este despacho vamos a hacer la proyección en la región metropolitana. ¿Será un día viernes nublado como fue este jueves? No, pero tampoco será despejado y ya lo vemos en las gráficas de CNN Tiempo. 28 grados en Curacaví, 27 en Melipilla, 28 a 29 en el centro de la ciudad y comunas cercanas, 24 a 25 hacia la Florida y Puente Alto. Vamos a tener una jornada con nubosidad parcial, como estamos revisando en todos estos territorios, y si bien las temperaturas suben un poquito en comparación a lo que fue este jueves, tampoco suben tanto, 25 hacia el poniente, 24 hacia Peñalolén. Vamos a tener un día viernes, el último de 2023, con nubosidad parcial.
Antes de terminar, la proyección CNN Tiempo. ¿Cómo se nos viene? El sábado, el domingo, el lunes, cuando ya sea 2024, el martes y el miércoles, tenemos en la pantalla la proyección, 29 a 30 grados para el día sábado, baja un poco el domingo, sube el lunes, cuando sea 2024, sube el martes y sube nuevamente el miércoles. Y desde el sábado en adelante, el cielo despejado regresa a nuestra capital. Lo seguimos actualizando. Bueno, llegamos al final del despacho. Muchas gracias por estar ahí. Por supuesto, la invitación a que nos reencontremos más adelante en un nuevo capítulo de CNN Tiempo. Buenas noches. Estamos junto a Laura Soto para revisar todas las informaciones internacionales. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mónica, ¿qué tal? Vamos a partir nuevamente en Argentina con este anuncio que entrega la Confederación General del Trabajo, ¿no es cierto?, de una convocatoria a huelga general, paralizaciones que se van a llevar a cabo el próximo 24 de enero. Eso es algo que han anunciado el día de hoy. Ahí está Pablo Moyano, el que vemos ahí es el hijo de Hugo Moyano, que es el líder histórico de la CGT. Bueno, Pablo es uno de los dos hijos de Hugo Moyano que están en la CGT y es el que ha tenido una posición más dura respecto a Javier Milei. Sí, también de mencionar que esta es la principal central obrera también en Argentina y por lo tanto ahí también va el tema de qué importancia, ¿no es cierto?, tiene este anuncio, esta convocatoria a la cual también se van a sumar otras centrales de trabajadores, centrales obreras, y básicamente todo esto es más para mostrar el rechazo, ¿no es cierto?, a este gran decreto de más de 300 artículos que ya presentó o que ya firmó más bien la semana pasada el presidente Javier Milei. Recordemos que es un decreto que va a entrar en vigor mañana viernes, aunque tiene que ser rechazado por ambas cámaras del Congreso para que sea derogado, es decir, todavía tiene que pasar por un trámite en el Congreso, pero mientras eso no suceda, va a estar en vigor a partir del día viernes, un decreto que recordemos que incluye reformas de tipo laboral, también reformas de tipo del sistema de salud, también lo que busca es desregular la economía con la derogación de varias leyes que tenía el país, y además de eso, lo que decía la Central Obrera es que también se van a manifestar en contra de lo que recientemente también anunció o la nueva medida que entrega Javier Milei el día de ayer, que es el ingreso, ¿no es cierto?, de esta ley Omnibus, que se llama así por la cantidad de artículos que compone, más de 600 artículos este proyecto de ley que fue ingresado el día de ayer entonces al Congreso, que por ejemplo tiene que ver con declarar al país en emergencia pública por 2 años, que se puede prorrogar también a 4, también endurece las sanciones contra los manifestantes, particularmente contra aquellos que corten las calles, y también busca establecer una reforma electoral para eliminar las primarias conocidas como PASO en Argentina. Esas son las medidas que ha adoptado el gobierno de Javier Milei a casi 3 semanas de iniciar su mandato y por las cuales se están entonces ahora convocando esta huelga la CGT. Comentarles también de que la última vez que esta central obrera convocó a este tipo de paralizaciones fue el 29 de mayo de 2019, que esa vez fue la 5ª huelga que realizó la CGT durante el mandato del expresidente Mauricio Macri. Entonces ha pasado bastante tiempo desde que no convocaban paralizaciones de este tipo y ahora vamos a ver qué sucede, pero al menos, Mónica, el 10 de enero se van a conocer parte de los lineamientos o parte del fondo de los detalles de cómo va a ser esta convocatoria, que también incluye una movilización al Congreso de la Nación. Ahí se va a poder poner a prueba este protocolo antipiquetes que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Que ya ha tenido algunas pruebas, pero sí. Claro, mientras más tensión haya y más convocatoria, más difícil es mantenerlo o sostenerlo. Ahora, el otro punto es que algunos analistas plantean si no se están adelantando demasiado, o sea, es decir, ya tres manifestaciones por lo menos, o 4, van en 16 días de gobierno, si tiene sentido o no, o si incluso desde el punto de vista táctico no tiene más lógica dejar que primero hagan efecto las medidas, que se vea si hacen bien, si hacen mal y que producen en la opinión pública antes de una convocatoria, porque una convocatoria es una prueba de fuerzas también para los propios convocantes y no solo para el gobierno.
Y lo otro además que también este proyecto de ley también se duda de que sea realmente aprobado en el Congreso porque el partido de Javier Milei no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, entonces tampoco tiene un trámite fácil. Entonces quizás también, como tú bien dices o como dicen los analistas, puede ser que se estén adelantando demasiado a los hechos en vez de esperar a ver qué sucede realmente con este proyecto de ley y con este decreto que, si bien comienza a regir mañana, aún así tiene que pasar por un trámite en el Congreso. Claro, lo que pasa es que empieza a regir mañana y después lo que no se apruebe o si se o si se declara, no sé, inconstitucional o no se aprueba, es súper difícil cómo se va a retrotraer el efecto que tiene este decreto con necesidad de urgencia sobre 600 leyes. Entonces la pregunta es, finalmente, ¿es la mejor forma de gobernar hacerlo a través de decretos, unos decretos ómnibus, decretos que a todo esto, tal vez no sobre 600 leyes, pero con otras magnitudes lo han hecho presidentes anteriormente? Pero el punto es, ¿qué pasa si viene de otro signo político, otro presidente y hace un mega decreto como este? ¿Les va a gustar a los que hoy día sí lo celebran por su contenido? Hay un tema ahí que no es fácil de resolver. Sí, sin duda que también es algo que, por ejemplo, levantado, ya habíamos visto críticas en sectores de Juntos por el Cambio, ¿no es cierto? Sabemos que un sector sí apoya a Javier Milei, el sector de Mauricio Macri, el de Patricia Bullrich, por supuesto, pero hay otro sector que no apoya a Javier Milei, que también ha criticado la forma, más bien se reconocen que hay que hacer cambios, pero la forma dicen que no es la correcta. Entonces ahí vamos a ver también qué pasa si estas manifestaciones continúan, pero al menos el día de hoy se seguían viendo cortes de rutas, por ejemplo en La Matanza, que es una zona de la provincia de Buenos Aires, también continuaban las manifestaciones el día de hoy. Claro, y le pedían, por ejemplo, algunos diputados del Partido Radical, que algunos ya se han ido de Juntos por el Cambio, otros siguen siendo parte de aquello, le decían, haga una ley espejo, es decir, transforme en ley y divida en partes este decreto con necesidad de urgencia. Y Milei dice, no, porque todo lo que entra al Congreso finalmente se demora, lo destruyen. Incluso dijo que los que se demoraban mucho en aprobar era porque buscaban coimas. Y de hecho ese decreto, como bien tú decías, el tema de la división, tiene que ser aprobado en su totalidad. Claro, ¿sí o no? Claro, exacto. No puede ser dividido en partes o modificado. Tiene que ser aprobado como está o si no, se rechaza. Claro, de parte de los legisladores. Por eso los legisladores dicen, usted, Poder Ejecutivo, divida, preséntelo como ley, no como decreto al Congreso y dividido en partes. Y después viene ahí entonces la respuesta de Javier Milei, no, me lo van a destrozar, ya no va a tener sentido, en fin. Así que vamos a estar ahí también atentos de cómo van entonces estas discusiones también importantes con el proyecto de ley que convocó sesiones extraordinarias para conversar, para discutir justamente este proyecto de ley de distintos artículos, parte de las medidas ya de shock que ha aplicado entonces Javier Milei con tan solo un poco más de 2 semanas en el poder en Argentina. Ahora vamos a cambiar de tema, vamos hasta la situación en el conflicto en Medio Oriente para comentarles sobre una entrevista, un adelanto de una entrevista que se ha dado a conocer de Mia Shem. Recordemos esta rehén que se hizo básicamente ícono, ¿no es cierto?, mientras se encontraba en cautiverio a manos de Hamas. Ella también nieta de chilenos, lo cual también la hace más reconocida en nuestro país. Y justamente ella entrega una entrevista que ahora se dio a conocer un extracto solamente de ella. De hecho, de Jerusalén Post, por ejemplo, dice de que va a ser esta estrenada mañana. Pero básicamente lo que ella dice que vivió durante su cautiverio fue un holocausto. Eso es lo que ella indica en este extracto de la entrevista. Esta joven de 21 años, que es franco-israelí, pasó más de 50 días en cautiverio a manos de Hamas. Habíamos visto que ella había tenido declaraciones, pero mientras se encontraba en cautiverio, por lo cual no podíamos saber si es que ella había sido coaccionada o no a decir las cosas que dijo en su momento, que dijo que la trataron bien en el fondo, que la trataron como una más pues se podría decir del grupo, ¿no es cierto? Les dieron la misma comida, pero no se sabe si esto lo dijo de forma coaccionada o no. Entonces, por lo mismo, esta entrevista podría ser mucho más honesta en ese sentido. También ella indicaba, por ejemplo, que ella decía que aparentemente, o lo que ella creía, era que ella se encontraba cautiva en una casa familiar, en la cual decía también había mujeres y niños, no solamente militantes del grupo Hamas. Eso es parte de los detalles que entregan este pequeño extracto, que por supuesto ahí podrían dar detalles importantes de quizás cómo fue el método, ¿no es cierto?, en el cual el grupo Hamas tuvo a los rehenes durante tanto tiempo, en el fondo.
Así que vamos a ver cuáles son los detalles que entrega finalmente de lo que mañana dice. se estrenaría entonces. Eso dice al menos de Jerusalén Post. Vamos a ver qué pasa en Canal 13 de Israel. Ese es el canal que en el fondo va a entregar esta entrevista, así que ahí vamos a ver qué sucede al respecto. Y ahora ya vamos a cambiar de tema, nos vamos hasta la crisis migratoria entre México y Estados Unidos. De hecho, nuestra compañera Jacinta habló ayer sobre esta reunión que mantuvo el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en Ciudad de México, con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Y también, justamente hoy día, el mandatario mexicano entregó detalles sobre lo que se habló y dijo que ya se ha acordado de que se abran o que se mantengan abiertos más bien todos los cruces fronterizos que comparten ambas naciones, justamente para poder abordar esta situación tan grave de crisis migratoria que se está enfrentando en el país. Justamente tenemos un informe al respecto, vamos a verlo a continuación. A paso firme iban los miles de migrantes que este miércoles continuaban avanzando desde el sur de México con el fin de llegar hasta Estados Unidos. Una nueva caravana apodada por sus organizadores como el Éxodo de la Pobreza, que inició su travesía el domingo de Nochebuena y que ha convocado a ciudadanos de Honduras, El Salvador, Venezuela y otros países. Con los días, varios de ellos han ido desertando en el camino, pero otros siguen con su objetivo claro de poder encontrar un mejor futuro en el país norteamericano. Hagan conciencia y que se pongan en nuestros zapatos, ¿verdad? Porque nosotros, como usted mira, venimos aquí luchando sin molestar a nadie y venimos pues sin faltarle respeto a nadie. Lo que queremos es trabajo. No tenemos la necesidad de volver a nuestro país si no tenemos nada allá. Si no estuviera inmigrando y no estuviéramos invadiendo una parte que no nos pertenece, pero que demos ayuda. Y mientras esto ocurría, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunía en Ciudad de México con el presidente Andrés Manuel López Obrador para discutir una serie de medidas que solucionen la crisis migratoria que afecta a ambas naciones. Washington se sentó a la mesa con exigencias como el desvío de algunos migrantes al sur de México, aumentar la fiscalización de los ferrocarriles que trasladan a estos ciudadanos, además de sugerir que se den incentivos para detener su viaje a Estados Unidos. Aún así, el acuerdo más relevante lo dio a conocer este jueves el mandatario mexicano. Tenemos que estar atentos para que no se cierren los pasos. Se llegó a ese acuerdo, ya se están abriendo los pasos para el ferrocarril y los puentes fronterizos, normalizar la situación. El anuncio se produce luego de la decisión de Estados Unidos de cerrar algunos cruces fronterizos este mes para intentar controlar el alto flujo de migrantes que intenta cruzarlos. En un comunicado conjunto, ambos países acordaron fortalecer sus esfuerzos para abordar esta problemática, que no solo está afectando a las localidades estadounidenses fronterizas con México. Los alcaldes de las ciudades de Chicago, Nueva York y Denver, por ejemplo, exigieron más ayuda federal y coordinación con el estado de Texas ante un creciente número de solicitantes de asilo que han llegado a sus ciudades. Esto es realmente un peso sobre toda nuestra capacidad aquí. No solo es una carga financiera, sino que también ha supuesto una gran presión para la prestación de servicios de nuestra ciudad. Denver ha tenido más llegadas de inmigrantes que cualquier otra ciudad de Estados Unidos per cápita. Y eso no se debe a que exista una estrategia de entrada meditada o coordinada. Es porque somos la primera gran ciudad al norte de El Paso. Creemos que no es la mejor manera de gestionar una crisis de esta magnitud. Hemos llegado a un punto crítico en esta misión en el que, a falta de una verdadera intervención significativa e inmediata, nuestras economías locales no están diseñadas ni construidas para responder a este tipo de crisis. Durante el año fiscal de 2023, las autoridades estadounidenses contabilizaron más de 3,2 millones de encuentros, un término que engloba las detenciones y expulsiones de migrantes, una cifra que rompió el récord anterior de 2,7 millones de aprehensiones. Una crisis que no solo se ha intensificado, sino que también ha levantado polémicas. Hace unos días se viralizó la reacción de la Guardia Nacional de Texas, que aparentemente ignoró el pedido de ayuda de una migrante que intentaba avanzar a través de un río fronterizo con un niño pequeño en brazos.
En lo político, los republicanos decidieron no aprobar la ayuda militar a Ucrania si es que no se cumplen los compromisos del aumento de control fronterizo, un problema que mantiene a Biden atado de manos y podría afectar su candidatura presidencial de 2024. Bien, ahí escuchábamos parte entonces del informe de Mario Gómez explicando esta situación, esta crisis migratoria tan grave que se vive entonces en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero ahora ya vamos al último tema, que es un caso que también tiene que ver con Estados Unidos y que fue muy conocido también, muy polémico de hecho, el caso de Gypsy Rose Blanchard, que fue una niña, una joven más bien, que fue obligada por su madre a fingir enfermedades muy graves como leucemia. También ella tenía que estar siempre conectada con un tubo en su estómago para alimentarse, tenía que usar silla de ruedas. Todo esto era obligada por su madre, justamente de Didi Blanchard se le conocía, ¿no es cierto? Y con ello ella también, la mamá recibía, por ejemplo, donaciones de distintas instituciones. Había ganado ella también un viaje a Disney World. O sea, en el fondo, todo un caso en el que ella también se aprovechaba entonces fingiendo enfermedades de su hija. ¿Y qué sucede? Resulta que en 2015 se encarcela a Gypsy Rose Blanchard porque ella con su novio, que lo conoció en línea, planean el asesinato de la madre de esta joven y termina ella tras las rejas finalmente como como por homicidio por segundo grado, ¿no es cierto? Y el día de hoy fue finalmente liberada, no cumpliendo la totalidad de su pena, porque su pena era de 10 años de cárcel. Finalmente ella sale con libertad condicional este jueves, justamente, en un caso que por supuesto ha sido muy connotado en Estados Unidos en los últimos años porque ellas tenían mucha notoriedad pública. Esas son imágenes. Ay, pero qué horror esta mujer. O sea, que sí, súper mal matar a tu mamá, obviamente, sí. pero qué horror la tortura a la que la sometió esta mujer. Sí, no, fue tremendo. Y lo que hacía ella básicamente, Claudine Blanchard, que se llamaba su madre, ella, por ejemplo, cambiaba de médico constantemente. Creo que vamos a ver en pantalla, aparte, tenemos fotos, esas son las primeras imágenes de ella puesta en libertad de Gypsy Rose salió Blanchard. hoy día. Hoy día mismo salió en libertad o en libertad. Y son imágenes de hoy, justamente, y de hecho quien está a su lado es su esposo, porque ella también, de hecho, se casa mientras se encuentra en prisión, no con el novio que tuvo ella, que cometió finalmente el asesinato, que él le estaba cumpliendo cadena perpetua, Niklas. De hecho, él con su antiguo novio, el que cometió el asesinato, él cumple en este momento, todavía sigue en prisión, ¿no es cierto? Ella finalmente fue como una coautora, pero llegó finalmente a un acuerdo con la fiscalía para asumir el cargo de asesinato en segundo grado, para finalmente no enfrentar cadena perpetua como lo hizo su novio. De hecho, ella confiesa finalmente que ella planeó o lo convenció a él de que él cometiera en el fondo la parte sucia de este homicidio, pero que sin duda fue un caso que ha generado incluso de documentales, una serie de televisión que salió en 2019 que se llamaba The Act, que fue protagonizada por la actriz Joey King, por ejemplo. De verdad es un caso muy conocido en Estados Unidos, y también porque cuando sucedía toda esta situación, ellas eran también muy conocidas se puede decir, la parte pública de Estados Unidos, ¿no es cierto? Horroroso, horroroso el caso. Terrorífico. Sí, no, toda la mentira. Así vamos a terminar. Y uno decía, bueno, y uno también decía, ¿cómo los médicos creían? Laura Chucky Soto, un tema muy relajante, pero bueno. Digo, como para que se vayan contentos a dormir. Claro, para que se vayan contentos. Bueno, pero salió en libertad, y al menos los que están de acuerdo con ella o las que la defienden podrían estar contentos por esta decisión. Ok, vamos a intentar tomarlo así. No, pero bueno, es noticia, evidentemente es noticia, y es de un tremendo impacto este caso a lo largo de la historia de Estados Unidos, y bueno, y tiene un final en parte hoy día con la liberación adelantada entonces de esta mujer que asesinó a su madre en conjunto con su novio, pero que también fue víctima de sus malos tratos y de su engaño. Ella tiene 32 años ahora. 32 años. Sí. Perfecto. Ya pues, Laura, nos vamos entonces juntas a la pausa y regresamos súper rápido a CNN Prime. Noticias, solo noticias. Volvemos a CNN Prime con CNN Deportes. Rafael Nadal ya completó su primer entrenamiento en Brisbane de cara a su retorno al tenis tras casi un año de inactividad. El español, actualmente en el puesto 672 del ranking, aterrizó en Australia la noche del miércoles y hoy realizó su primera práctica en el Queensland Tennis Center.
Finalmente hay que decirlo que él no compite desde el 18 de enero de este año. Después de una larga recuperación, el ex número 1 del mundo va a volver a las pistas en este ATP 250 que se inicia el domingo 31 de diciembre y al que accedió gracias a una invitación. Se espera que el viernes participe en un evento con aficionados, el mismo día en que va a conocer a su rival para la primera ronda de este torneo. Universidad de Chile confirmó que Cristóbal Campos no sigue en el club. La decisión se da justo en medio de una nueva investigación por violencia de género en el fútbol chileno. El Ministerio de la Mujer confirmó que la mesa de trabajo para abordar estas situaciones no prosperaron con la NFP y de ello nos va a contar en su informe Federico Molina. Se perfilaba para ser el futuro del Arco Azul. Canterano e hincha del club que se había hecho un espacio como titular, pero que con el paso del tiempo fue perdiendo poco a poco protagonismo. Hasta que este jueves finalmente su historia con la U terminó. El Club Universidad de Chile informa que el jugador Cristóbal Campos Vélez no continuará formando parte de nuestra institución. Se definió, en conocimiento de ambas partes, poner término al vínculo contractual que lo ligaba con la institución hasta fines del 2024. Desvinculación de Cristóbal Campos de Universidad de Chile que ya había sido decidida por la directiva de Azul Azul, pero que se dio también en medio de una acusación por amenazas de su expareja. Denuncia que fue impuesta en una comisaría de El Monte y que ahora lleva adelante la Fiscalía de Talagante. Nuevo caso de violencia de género que remece el fútbol nacional. Y es que el caso de Campos se suma a todo lo conocido por Thompson en Colo-Colo. Situaciones que muestran un problema profundo en el fútbol chileno. Igual dentro de todo, ya sea Jordi Thompson, ya sea Cristóbal Campos, ya sea quien sea, lo encuentro una lástima. Y que evidentemente el fútbol pudiese ser algo más. Pudiese ser algo más desde la enseñanza, desde el apoyo emocional, desde el apoyo psicológico, pero a veces no están los recursos y otras veces no está el interés. Casos de violencia de género que habían sido abordados en abril pasado en una mesa conjunta entre el Ministerio de la Mujer y la NFP. Ofrecimos para poder apoyar a esta institución de derecho privado con talleres, etapa formativa, capacitación y en general un aporte para que puedan a través de todas sus líneas de acción poder establecer mecanismos de prevención, detección y acción frente a la violencia contra las mujeres. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional y las sociedades anónimas deportivas tienen todas las herramientas jurídicas para poder adoptar las medidas que deseen frente a hechos de violencia contra las mujeres. Instancia que sin embargo no prosperó y que solo contó con el ofrecimiento de asesorías que únicamente la Universidad de Chile tomó. Mientras que protocolos u otras alternativas de prevención siguen siendo materias que compete a los clubes en particular. Situación de Cristóbal Campos que ahora está en manos de la justicia, mientras que lo deportivo deberá buscar nuevos horizontes. Miriam Hernández y la Sonora de Tommy Rey recibieron el premio Figura Fundamental de la Música Chilena, el reconocimiento que entrega el Consejo Directivo de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales. Por primera vez destacó a dos artistas, relevando el alcance de su obra, la influencia en nuestro medio y en el extranjero, y también la huella imborrable que dejan en la escena local. Miriam Hernández, quien hace poco recibió el premio a la excelencia musical en los Latin Grammy, ha vendido más de 10 millones de discos durante su carrera, además de ser un referente en la música romántica en toda Latinoamérica. La Sonora de Tommy Rey, en tanto, comenzó su carrera musical en el año 1982, siguiendo el proyecto musical de la Sonora Palacios. Su música ya es tradición en cada festividad nacional y, por supuesto, era que no en cada año nuevo, matrimonio, en fin. Su último álbum, 40 años, fue lanzado en 2021 con nuevas versiones de sus clásicos como La Parabólica, Daniela y Un Año Más. ¿Cómo no? ¿Quién no ha escuchado? A ver. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si no me quiere, pronto partiré. Ya. Ahí está. Bueno, y les contamos que este 28 de diciembre llega a los cines Priscila, una película dirigida por Sofía Coppola, que está basada en las memorias de la ex esposa de Elvis Presley. La cinta llega al país luego que su protagonista recibiera una nominación a los Globos de Oro, y Sandro Lavarría nos cuenta. Well,
En 2022, Baz Luhrmann estrenó una aplaudida biopic sobre Elvis. Y con esta historia todavía fresca, Sofía Coppola se toma las salas de cine con la historia de su gran amor, Priscilla. You like Elvis Presley? Of course. Me parece que Sofía Coppola pone la cámara donde ella quiere, sabe exactamente el tempo que le tiene que dar a cada una de las circunstancias y a cada una de las situaciones. Es bien impresionante. La cinta está basada en las memorias de Priscilla Presley, llamadas Elvis and Me, y cuenta las aventuras y desventuras de una relación que comenzó cuando ella tenía 14 años y que a 46 años de la muerte del rey del rock sigue siendo una parte fundamental de su desarrollo personal. Black hair and more eye makeup. I don't know if I like it. A través, si te repito, de la vida de ella, su mujer, la que conoció cuando era una niña de octavo básico, lo del comienzo. A Elvis lo mató el papá y el coronel. Siempre habíamos visto el proceso doloroso de Elvis, de ser un poco prisionero de la gente a su alrededor, y nunca habíamos visto el lado de Priscilla, de ser prisionero de este mismo mundo. Y él claramente repite con Priscilla lo mismo que hacen con él. Priscilla es como una muñeca, que él decide cómo se peina, cómo es, cómo opina, a los amigos que tiene, todo en su vida. La película es protagonizada por Cailee Spinney, quien está encargada de retratar un camino emocional y de maduración que ya ha sido destacado con una nominación a los Globos de Oro 2024. Ella logra con una actuación bien como contenida, como bien poco, bueno, muy Sofía Coppola también, muy poco como dramática hacia afuera, entregarte todo lo que siente el personaje desde que lo conoce hasta que logra salir de esa relación de una manera muy auténtica, muy honesta. Creo que esta va a estar definitivamente nominada a los premios Oscar y es alguien que hace una construcción de personaje absolutamente perfecto. Si tú piensas en qué minuto la abandona la cámara, casi prácticamente nunca. Y es capaz de hacer esta evolución desde la escolar pasando por la mujer que quiere convertir hasta la mujer que de verdad crece por sí misma. Y esa es toda una evolución que sí va acompañado por lo físico, en esa está la dirección bien armada, pero ella te lo representa y a ti te va cambiando frente a ti. Y no solamente por un tema de maquillaje, es un tema de actuación. Jacob Elordi también realiza una aplaudida interpretación de Elvis en Priscilla, uno de los últimos estrenos que deja el cine este 2023. I want a life of my own. Termina CNN Prime y no les voy a hacer ninguna broma, es todo verdad lo que vamos a decir, aunque sea el Día de los Inocentes. Viene CNN Íntimo porque es jueves, así es que es día de Matilde Burgos, CNN Íntimo. Por supuesto, después, Última Mirada con don Fernando Pause. Jueves 28 de diciembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.